Uf, la francmasonería. A ver, hay pocos nombres que evoquen tanto misterio, ¿verdad? Tanto debate, tanta fascinación. Es que durante siglos ha estado ahí, en el centro de un montón de teorías, de leyendas y, ojo, hasta de revoluciones. Pero bueno, ¿qué hay de verdad detrás de todo ese velo? Venga, vamos a intentar descubrirlo. Y esa es, precisamente, la gran pregunta que vamos a explorar. ¿Fueron de verdad una fuerza oculta que movía los hilos de la historia? ¿O eran más bien un club de pensadores, de gente influyente, cuyo papel se ha magnificado con el tiempo, en parte por sus enemigos? Todo empieza, como no, con sus símbolos. El ojo en la pirámide, el triángulo, la escuadra y el compás. Son iconos que vemos por todas partes, incluso en el billete de $1. Y claro, detrás de ellos hay mitos como el de Hiram Abif, el supuesto arquitecto del Templo de Salomón, y rituales secretos que, bueno, han alimentado la imaginación popular durante generaciones. Y es que, para entender a los masones, lo primero es entender la leyenda que los envuelve. Una leyenda que a menudo es muy oscura y que se ha construido tanto por su propio secretismo como por sus adversarios, que eran muy, muy poderosos. A ver, gran parte de esta sospecha tiene un origen clarísimo: la oposición de las instituciones más importantes. Ya en 1738 el Papa Clemente XII emitió la primera de muchas condenas. Es que la Iglesia Católica los veía como una amenaza directa, una sociedad que promovía la tolerancia religiosa y el pensamiento racional por encima del dogma. Vamos, justo lo contrario. Esta oposición fue absolutamente clave para forjar esa imagen de conspiradores. Pero bueno, dejemos los mitos por un momento. Para entender de verdad quiénes eran, tenemos que hacer un viaje en el tiempo, hasta el siglo XVIII, a la plena era de la Ilustración. Porque la masonería, en realidad, no fue una conspiración ancestral, sino el producto de un momento histórico muy, muy concreto. Vale, esta cronología es fundamental para entenderlo todo. Las raíces simbólicas, sí, vienen de los gremios de constructores de la Edad Media, los llamados masones operativos. Pero el punto de inflexión, el momento clave, es 1717, en Londres. 4 logias se unen y crean la primera gran logia. Y a partir de aquí, el cambio es total. Ya no se dedican a construir catedrales de piedra, sino a construir, digamos, una nueva sociedad de ideas. Es el nacimiento de lo que se conoce como masonería especulativa. Y esta tabla es que ilustra de una forma genial el cambio tan radical que proponían. Frente al dogma absoluto de la época, ellos defendían el libre examen, o sea, usar la razón para todo. Frente a la verdad religiosa única e incuestionable, pues la tolerancia. Y frente a una sociedad dividida por clases, por estamentos, una fraternidad universal, donde un noble y un burgués podían sentarse como iguales. Era, en esencia, un laboratorio de la modernidad. Así que esta sería la definición clave. No una secta, sino una sociedad fraternal. Un espacio para las mentes más inquietas de la Ilustración que buscaban construir un mundo nuevo basado en otros valores. Y ojo, que esos valores no se quedaron solo en el papel. Y es que estas ideas no se quedaron encerradas en las logias, ni mucho menos. Salieron al mundo y, como vamos a ver ahora, jugaron a un papel que muchos consideran clave en algunas de las transformaciones políticas más importantes de la historia moderna. El caso más evidente, sin duda, es el de Estados Unidos. George Washington, Benjamin Franklin, Lafayette, muchísimos de los padres fundadores eran masones. Las ideas que discutían en sus logias, como la separación de poderes o la libertad religiosa, se acabaron convirtiendo en la base de la Constitución estadounidense. La evidencia es que está literalmente impresa en su dinero. Saltamos ahora a Francia. Aquí su papel directo es más debatido, pero lo que es indudable es que el lema que definió la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, era exactamente el mismo que resonaba en las logias masónicas de todo el país, que es donde se reunían muchos de sus futuros líderes revolucionarios. Y la influencia cruzó el Atlántico. En América Latina, las logias fueron auténticas redes de organización para la revolución. La Logia Lautaro, por ejemplo, fue el cerebro detrás de la independencia de Argentina y Chile, con líderes como San Martín. Y otros gigantes, como Simón Bolívar, también utilizaron estas redes para coordinar la lucha por la emancipación en todo el continente. Claro, llegados a este punto, parece que fueron totalmente decisivos. Sin embargo, la historia casi nunca es tan simple. Y aquí es donde entramos en uno de los debates académicos más interesantes sobre cuál fue su verdadero papel en todo esto. Los historiadores básicamente se dividen en dos bandos. Por un lado están los que los ven como el catalizador, el motor indispensable que puso en marcha estas revoluciones, y por otro están los que creen que su importancia se ha exagerado mucho, y que las logias eran más bien un reflejo de su tiempo, una especie de red social donde confluían ideas que en realidad ya estaban en el aire. Así que la pregunta clave al final es esta.
¿Fueron la chispa que inició el fuego? ¿O fueron la red que permitió que ese fuego se extendiera con una eficacia sin precedentes? El debate a día de hoy sigue muy abierto. Sea como sea, lo que es innegable es su legado, porque muchas de las ideas que en el siglo XVIII se consideraban radicales y que se discutían en secreto dentro de las logias, hoy son los pilares de nuestras sociedades democráticas. Es el sentido común. Pensemos en ello un segundo. La educación pública y laica, la separación entre Iglesia y Estado, la lucha por la abolición de la esclavitud o la propia idea de que existen derechos humanos universales. Todos estos fueron principios defendidos y promovidos activamente por la masonería cuando hacerlo era peligroso, era subversivo. Y esto nos lleva a una paradoja que es fascinante. Si hoy la masonería parece menos influyente, no es porque haya fracasado, sino en cierto modo porque ha triunfado. Sus ideas más revolucionarias ya no son de unos pocos, sino que forman parte del ADN de la cultura democrática global. Han sido, por así decirlo, absorbidas por el sistema. Y todo esto nos deja con una reflexión final. La historia de los masones nos enseña el poder inmenso que tienen las redes de personas que comparten unas ideas y que actúan de forma coordinada. Y la pregunta, claro, mirando a nuestro presente, es inevitable. ¿Qué grupos, qué redes, qué ideas que hoy nos pueden parecer minoritarias o incluso radicales están en realidad sentando las bases del mundo del mañana?